¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este otro episodio de su podcast favorito para la gente desordenada. Nos presentamos, yo soy Jorge. Hola chicos, yo soy Giz, bienvenidos a un nuevo video. Y ¿Y qué te parece si les contamos de qué trata este video? que hoy tenemos como que una dinámica un poquito distinta a lo que es usual aquí en este canalcito. Ok, el día de hoy les vamos a presentar algo un poquito diferente en el canal, así es que esperamos que les guste. Vamos a presentarles el caso de H.H. Holmes. Vamos a platicar sobre esto de una forma pues un poquito diferente a lo que tal vez ya pudieron haber visto en otros videos. Así que los invitamos a que se queden porque es una historia interesante. Sí, Entonces, ¿qué te parece si empezamos? sí, me parece bien. ¿Quieres empezar narrando la primera parte? Herman Webster Mudgett, también conocido como el Dr. Holmes, fue un asesino en serie estadounidense que confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato. Imagínense qué tan loco debes estar para cometer tantos asesinatos. No, 50 Fue personas. Bueno, más de 27 asesinatos. Porque son los que admitió. Creo que hubieron algunos que ni siquiera han sido registrados. Entonces, vaya que sí fue una confesión bastante fuerte y sí fueron bastantes personas. Yo incluso me atrevería a pensar que fueron más de esos 27 asesinatos por la historia, cómo se va a ir desarrollando y cómo la vamos a ir contando. Saquen ustedes sus conclusiones. Es que sí está medio potente, ¿eh? Dr. Holmes fue el tercero de los 5 hijos de un matrimonio formado por Levi Horton y Theodore Page, quien era su madre, puritana metodista. Se dice que su madre todas las noches le leía algún capítulo de la Biblia, razón por la cual Holmes pues no se volvió precisamente una persona religiosa, y creo que con estos hechos nos lo confirma. Creo que es más que obvio. Con lo que veremos más adelante. Él desde muy joven mostró odio hacia las mujeres, motivo por el cual solo se interesaba por ellas, pues por su dinero, para quitarle su fortuna, para su beneficio propio, y en la mayoría de los casos, en las que en todos, pues las desaparecía. Cuando él tenía 18 años, para pagar sus estudios de medicina, se casó con una rica joven llamada Clara Lovering, con quien tuvo un hijo, Robert Lovering Mudgett. Pasado un tiempo y después de arruinar económicamente a esta mujer y haber obtenido sus diplomas de la universidad en Michigan, sin divorciarse, se fue a vivir con una joven viuda adinerada con quien cubrió todas sus necesidades gracias a una casa de huéspedes que esta mujer tenía. Siendo ya médico, dejó aquella segunda conquista y se estableció en Chicago. Al llegar a esta ciudad, no tardó en seducir a una nueva mujer. Esta joven multimillonaria llamada Myrta Belknap se casó con ella y tuvo otra hija llamada Lucy Theodore Holmes. Gracias a unas falsificaciones de escrituras, estafó con $5,000 a su familia política para construir una casa en Wilmette. Imagínense, estamos hablando de la época aproximadamente de 1871, $5,000 en ese entonces, pues sí era una fortuna. Ya era Luego, bastantito. Y todavía que se lo quita a su propia familia política. exacto, o sea, estafar a una familia que no es propia, creo que No, espera, arruinar a su primer esposa. También, entonces imagínate la magnitud de lo que pensaba esta persona. Sí está sí, medio curioso solamente pensar en las ganancias personales y está un poquito potente. era una persona muy ambiciosa porque incluso se dice que desapareció a sus propias hijas. Entonces, imagínate el nivel de locura que tenía este señor para, pues, matar, desaparecer a su propia familia. Pero bueno,
Sigamos mejor con la historia para que sigan checando los datos más perturbadores de esta misma. Que aún no llegamos ni siquiera a lo más fuerte. Ese es apenas el principio, chicos. Luego, en las afueras de Eaglewood, consiguió la herencia de una farmacia cuya propiedad era de Melissa Holden, que era una de sus amantes, quien a base de falsificaciones contables y malversaciones de fondos, logró hacerse dueño de la totalidad de sus bienes y después la desapareció. Imagínense eso, o sea, también estafó a su amante y se quedó con su farmacia. Y es que Dr. Holmes tenía una afición muy fuerte por el esqueleto humano, por los órganos humanos, y fue una de las principales razones por las cuales él se volvió doctor, porque le interesaba saber qué había más allá del cuerpo, cómo estábamos formados, el tema de fármacos, pues eso le interesaba mucho y ya entiendo por qué, porque muchas veces utilizaba estos fármacos para poder deshacerse de sus víctimas, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es que crea el Dr. Holmes el castillo, el famoso castillo de Holmes? Bueno, como no podía ser de otra forma, obtuvo la propiedad del terreno para construir su Magnus Opus de un prototipo de cárcel, hotel, edificio. Lo obtuvo a base de engaños y estafas. Y lo fue construyendo también a base de engaños y estafas con diferentes empresas constructoras. Digamos, construyó una parte. Y le dejaba de pagar a la constructora para que dejara de trabajar y conseguía otra constructora para seguirlo construyendo. Dejaba partes inconclusas, pero todo tenía como que un fin un poco maquiavélico, ya que él quería ser el único en conocer la estructura total del edificio. Si no mal recuerdo, el edificio constaba de 3 plantas: un sótano, una planta baja, un primer y un segundo piso. Este mismo edificio se le llama como el Castillo Holmes porque tenía como una fachada de tipo castillo de la era medieval. Y su estructura interna, por lo mismo de que él quería conocerla detalladamente, era porque estaba un poco enrevesada. Eran como pasillos que no te llevaban a ningún lugar. Algunos igual pasillos sin salida, escaleras que no llevaban a ningún lado. Algunos cuartos que no tenían ni siquiera ventanas. Vaya, varias cosas un poquito extrañas. Pero yo siento que tú como huésped, si llegas a tu habitación y no ves ventanas, ¿no crees que eso se te haría un poco extraño? O ver muchos pasillos de repente y que no te lleven a algún lugar. Esto está curioso. Mira, para empezar, yo me habría perdido desde un inicio porque si me pierdo hasta en mi propia casa, imagínate en ese lugar. Pero también este doctor era un poquito selectivo con las personas que podían entrar. Principalmente solo dejaba entrar a chicas jóvenes y adineradas. Y se aseguraba de que estas personas estuvieran solas. También, casualmente, en algunas paredes de este edificio tenían algunos pequeños orificios en los que el doctor podía observarte. Ay, no, imagínate. Llegar a un lugar, tú vas con la intención de quedarte ahí y descansar y no sabes si te están espiando o qué es lo que va a pasar, porque me imagino que pues ninguno de los huéspedes iba a esperar. Ay, no, estaba desquiciado prácticamente. Exactamente. Y como no había otra forma, como está diciendo una persona ya un poquito desquiciada, todo este edificio estaba lleno y rodeado por trampas, puertas corredizas y pasillos más laberínticos y secretos. Como para poder encasillar a las víctimas y que estas mismas no pudieran tener salida. También tenía algunos
con dispositivos electrónicos abajo para que podía controlar para poder encerrar a las personas en algunas habitaciones y poder asfixiarlas con trampas de gas. Se decía que tenía algunos toboganes ese edificio para poder deslizar los cadáveres de las personas hacia la parte del sótano, en las cuales se menciona que contaba con muchos dispositivos de tortura. Y hay uno que mencionan un poquito en algunos de los videos y diferentes medios por los cuales me estuve informando de este caso, amiguita, que tenía una máquina para hacerte cosquillas en la planta de los pies y hacerte cosquillas hasta que ya no estuvieras aquí. Por así decirlo. Entendemos. A mí me causa mucha curiosidad cómo es que él podía tener acceso a todos estos instrumentos de tortura, porque incluso mencionan que tenía instrumentos para discernir los cuerpos. Entonces, digamos, eso no es algo que puedes ir a comprar en la esquina. Pues da la casualidad que, bueno, aparte de deshacerse de los cuerpos con su gran afición a la medicina y diferentes solventes como pueden ser ácidos, vendía los cuerpos deformados a universidades y por ahí obtenía un poco de financiamiento. Eso lo escuché mediante otro medio, pero eso es lo que se decía, que él iba a vender estos cuerpos a algunas universidades y obtener cierto financiamiento. Pero lo que era interesante es que este castillo terminó de construirse en el año de 1892, ya que en 1893 iba a haber una gran exposición en la ciudad de Chicago. Entonces, para poder atraer más gente a ese lugar. Posteriormente. Como una especie. Ajá. Como una especie de publicidad, ¿no? Como para atraer justamente a las mujeres, en su mayoría. Sí. Es por eso que se le conoce como el Hotel Holmes o el Castillo Holmes. Pero bueno, ocurre que después del año de 1893, de que terminó esta exposición, hubo pues una bajada de clientes, entonces ya no pudo obtener más víctimas. Llegado el final de esta exposición, evidentemente las rentas del hotel disminuyeron y Holmes se quedó en la quiebra. También se menciona que una de las razones por las que ya no había personas que querían rentar una habitación en este hotel es porque los vecinos y también algunos huéspedes empezaban a comentar que había olores fétidos en el lugar, lo cual era raro porque al ser un hotel pues debía estar lo más presentable al público. Entonces se empezó a correr este rumor de que era un hotel que no tenía la suficiente higiene, que venían olores pues de no se sabía de dónde, pero que eran olores muy fuertes porque incluso los vecinos lo detectaban. Lo raro es que nunca les llamó la atención llamar a la policía como para que investigaran en ese momento, pues porque olía así, porque era un olor muy muy grande y pues era de entenderse porque este olor prevenía de las bodegas donde él almacenaba los cadáveres. Pero bueno, desesperado por esta situación, incendió el último piso de su inmueble esperando cobrar una prima de seguro por $60,000, sin pensar que la aseguradora haría una investigación antes de pagárselos. Creo que eso era más que obvio. La aseguradora tenía que hacer una investigación porque no era como que te fueran a dar tanto dinero nada más así porque sí. Ajá, tenían que asegurarse de que no hubiera sido provocado o por diversas situaciones. Exacto. Una vez descubierto el refugio, él se fue a Texas, donde fue encontrado y encarcelado. Sin embargo, después de un tiempo quedó bajo fianza.
y en cuestión de meses puso en pie una nueva operación criminal. Y es que aquí hay un punto muy interesante. Mientras Holmes estaba en la cárcel, tenía un compañero al cual no sé por qué razón, pero le hizo confesión de todos los crímenes que había hecho. Holmes le dijo que si lo ayudaba a conseguir un buen abogado, que Holmes le iba a dar $50,000. Entonces, esta otra persona le creyó, le consiguió un abogado, fue como logró salir. Entonces, este es un dato muy importante que vamos a retomar más adelante con el compañero de celda. Tenía un cómplice llamado Pitesel, quien era el encargado de desaparecer el cuerpo de las víctimas de Holmes. Y cabe destacar que este también tenía una fijación con cadáveres y crímenes. El plan de Holmes era que Pitesel se hiciera un seguro de vida en una compañía en Filadelfia, para después presentar un cadáver anónimo desfigurado por un accidente, dando así por entendido que pues el cadáver pertenecía a Pitesel. De esta manera, la prima de seguro sería cobrada por la señora Pitesel y se repartiría entre ellos. Sin embargo, Holmes cambió de planes y realmente asesinó a Pitesel, quedándose así con toda la prima de seguro, para después desaparecer también a la familia de Pitesel. Le lanzó gasolina, lo prendió en fuego y prácticamente el cuerpo quedó irreconocible, tanto que la aseguradora ni siquiera pudo hacer las pruebas correspondientes pues para ver si realmente pertenecía el cadáver de Pitesel. Pero bueno, hasta aquí creeríamos que todo le salió bien, pero no, puesto que un antiguo compañero de celda, a quien antes le había contado sus crímenes, lo denunció, pues porque obviamente no le pagó los $50,000. Y la policía empezó con una investigación. Entonces, como resultado de ello, pues Holmes confesó la estafa a la aseguradora y los asesinatos de Pitesel y su familia. Una vez que detuvieron a Holmes, la policía registró el hotel, donde descubrió pasadizos secretos que llevaban a cuartos donde Holmes hacía sus ejecuciones, como ya habíamos mencionado. Se encontraron cámaras herméticas desde las cuales se podía bombear gas a las demás habitaciones, donde descubrió pasadizos secretos que llevaban a cuartos y así asfixiar a los huéspedes del lugar. De igual forma, se encontró un y así asfixiar a los huéspedes del lugar. Un horno donde contenía cuerpos humanos, así como habitaciones equipadas con instrumental quirúrgico de disección. Por eso hace ratito mencionaba cómo es que él tenía acceso a este tipo de equipos, porque no es algo que nadie se diera cuenta en el momento en el que lo metía al lugar. O sea, es lo que no entiendo, pero bueno, me imagino que era un hombre que pues buscaba la forma de cometer esos crímenes, entonces tuvo que haber encontrado una forma de meter todo ese equipo sin que las demás personas se dieran cuenta. O quién sabe, quizá durante la construcción. Bueno, durante las diversas construcciones ya lo iba metiendo en el sótano o algo por el estilo. También pudiera ser, sí. Después, tras descubrir tal hallazgo, Holmes fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y ahorcado el 7 de mayo de 1896, contando entonces con 34 años. O sea, era un hombre muy joven y sin embargo se las ideó para cometer un montón de crímenes que creo que nadie que estaba en ese hotel ni nadie que estaba alrededor de ese inmueble pues hubiera imaginado. Después de estos últimos crímenes, y bueno, antes de su ejecución, el doctor Holmes declaró ante el tribunal haber matado a 27 personas. Y a lo largo de su vida se cree que esta
cifra fue un poco creíble. La policía solamente pudo investigar la desaparición de 9 personas y solamente esas 9 pudieron registrar como víctimas reales. Lo que ocurre es que también varios criminólogos e historiadores creen que pudo haber matado hasta más de 200 personas. Lo cual sí es un dato un poquito fuerte, ¿no? Yo pienso que sí, porque sin contar solamente las víctimas del hotel, sino también con las mujeres que ha estado y que también se menciona que se deshizo de su propia familia y me imagino que de los familiares de sus esposas, pues también. Entonces sí me llevaría a un número incluso más grande que eso. Sí, sobre todo. ¿Quién sabe cuáles hayan sido las dimensiones reales del hotel? Pero ahí se pudo haber hecho, bueno, estimado una cifra un poquito más exacta de como cuántas personas pudieron haberse hospedado ahí, el índice de desaparición, varias cositas. Pero como dato curioso también, en uno de los videos que vi, hablan de que él pidió que lo enterraran bajo concreto en más o menos 2-3 metros de distancia del suelo para que su cadáver no hubiera podido ser extraído. Okay. Y hubieran experimentado con él. También, esto lo vi en otro video, no sé qué tan real sea este dato, pero en History Channel, si no mal recuerdo, desenterraron el cadáver y le hicieron pruebas para ver que concordara con la persona, con el doctor. Y se descubrió, bueno, al menos en el programa, si hay que tomar este dato un poquito con pinzas, pero que no era él, que era un abuelo del doctor Holmes, el que estaba enterrado allá abajo. Es un dato un poquito con pinzas. También se piensa que muchos de los datos que se dan sobre la maquinaria y la estructura del hotel y demás cosas, pudieron haber sido un poquito modificados, por así decirlo, por los medios de ese entonces, ya que se creía que la prensa era muy amarillista, entonces lo que se quería era vender y se inventaban algunos datos sobre las desapariciones o asesinatos o los datos sobre el edificio. Por lo mismo de que no se... bueno, de que no existían... No había fotografías en ese entonces del sótano ni de los instrumentos que utilizaba, ni siquiera de los cuartos y demás cosas que se toman por ciertas. Entonces sí hay como que algunos datos todavía sujetos a modificación. De que hay varias cosas que todavía pueden ser un misterio, que no se pueden confirmar o corroborar. Igual la historia como que se ha encargado de modificar un poquito este tema y la veracidad. Sí. Y demás datos así. Ok. Fíjate que es un caso muy curioso, muy interesante, porque también se dice que un doctor muy prestigioso de Chicago, al enterarse que pues Holmes había muerto, él ofreció una cantidad considerable de dinero para poder estudiar su cerebro. Pero pues evidentemente las autoridades pues no permitieron eso y no le vendieron el cerebro. Creo que hubiera sido un dato interesante que hubieran estudiado el cerebro como para ver si había algún incentivo o algo que ocurriera en su cerebro que le ocasionara el hacer daño a tanta gente, o por qué lo estimulaba, o no sé. Si él se dedicaba más a la medicina y cosas así, a vender los cuerpos a las universidades o a disolverlos o diversas cosas, yo creo que lo justo era pues ya darse a estudiar. Es un caso que creo que hasta la fecha no se han tenido actualizaciones. Esta es la información que encontramos en internet, es la información que las autoridades han brindado
mas no se sabe de alguna otra actualización de si hubo más víctimas o hubo algunas otras formas en que él pues se deshizo de todas aquellas personas que en su mayoría eran mujeres, porque recordemos que él odiaba a las mujeres. ¿Por qué? No sé, porque se contaba que no tenía motivos para odiarlas porque su familia pues no tenía problemas. Sí decían que su papá era un hombre alcohólico, pero no maltrataba a su mamá. Y su mamá pues era una persona, como ya mencioné en el inicio, una mujer muy religiosa. Entonces no entiendo el motivo por el cual él tuviera tanto odio a las mujeres. Sin embargo, se fue dando y que se fijaba básicamente en que fueran bonitas y sobre todo ricas, pues para quedarse con su fortuna. Entonces, pues sí fue un hombre muy interesado sobre todo. Bueno, es que también si te ponen a leer la Biblia todas las noches en lugar de leerte los Teletubbies, yo creo que uno, uno sí crece con traumas, ¿no? Pero bueno, Tal vez. hasta aquí llega esta parte de la historia. Esperemos les haya gustado. Esperamos que este video haya sido de su agrado, chicos. Si tienen algún otro historia misteriosa que quieran que narremos o que platiquemos, pónganla en los comentarios y los vamos a tomar en cuenta. Gracias por estar aquí, por ver el video. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Y bueno, un saludito, los estaremos leyendo. Denle like, compártanlo y comenten. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en otro video, chicos. Bye. Bye.